se me quedó. Me perdió. Ahora no lo encuentro. Aguanten tantito, pero no lo encuentro. Pero vayan abriendo su Biblia en Génesis 6, en lo que encuentro. Génesis 6. Amén. Vamos a ver desde el 6:1. Ponga atención a esta enseñanza, hermano, y prepare su corazón para recibir la palabra del Señor. Es un mensaje que ¿ya lo tiene? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y en el versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre bueno, está en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos pidiendo, Señor, que esta palabra tuya que tú nos das hoy, Señor, penetre hasta nuestro corazón y llegue al propósito, como dices tu palabra, que tú envías tu palabra y la haces prosperar para aquello que la envías. Yo te ruego, te suplico que en esta hora tu Espíritu Santo es quien hace la obra en el corazón, llevando al arrepentimiento, llevando, Señor, al conocimiento personal de cada uno de sus vidas, de cada uno de nosotros. Te pedimos, te suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy toques corazones, Señor, arrepentidos y vidas, Señor, renacidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Mire, nos dice aquí la palabra del Señor cómo se encontraba la tierra. Su maldad era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Y destruye a todo, destruye a todo. Y si ahorita podemos, y siempre podemos decir y ver, ¿fue justo o injusto Dios el que hizo esto? Para el mundo es injusto. Para el mundo puede decir, ¿cómo es posible que Dios haya destruido a bebés, a niños, o a gente que aparentemente, ¿verdad?, dicen ser buenos, dicen ser justos? Siempre el hombre está juzgando a Dios por las obras que él hace en relación a los juicios, porque el hombre se cree bueno, porque el hombre cree merecedor, ¿verdad?, y se cree justo. Pero Dios sabe y conoce los corazones de cada uno de ustedes, de mí y de todos. Mire,
a partir de aquí el Señor destruye a toda esa generación y viene una nueva generación, como lo sabemos. Y empiezan a formar ciudades, y empiezan a formar grandes ciudades. Dígame usted, ¿cuál no fue destruida? Todas las ciudades después fueron destruidas y sus habitantes, todas. Ahorita vemos algunas, pero siempre ha sido así. Fueron destruidas. ¿Cuál fue la razón? Primer punto, ¿quién las destruye? ¿Quién las destruye? ¿Quién destruyó al mundo? ¿Quién las destruye? Puedes juzgar a Dios porque destruye todo el pecado y la maldad. Ay de ti, porque muchos lo van a hacer. ¿Quién las destruye? ¿Por qué las destruye? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y cómo las destruye? A cada una de ellas las destruye como Él quiere. Como Él quiere. Aquí estamos viendo que a través de un grande diluvio destruyó a todos. Ay, qué injusto, Dios no pudo, dejó a un hombre y su simiente, pero desgraciadamente de la simiente del mismo Noé volvió a entrar una vida de pecado en el mundo. ¿Qué pasa con Sodoma y Gomorra? Vea lo que pasa en Génesis 18:20. Nosotros volvemos a encontrar lo mismo, a pesar de que conocían ellos y sabían. ¿Cuánto tiempo pudo pasar? Muy poquito tiempo, hermano, de la destrucción del mundo, para que otra vez Dios diga en estos versículos cómo se encontraba esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 20. Entonces, 18:20, Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentó más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ya sabemos la historia. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra y todas esas ciudades? ¿Hasta dónde había llegado el pecado, la maldad del hombre? ¿Y cuántas naciones y gente de aquel tiempo pudieron haber dicho, Señor, qué injusticia? No quedó ni uno solo de aquellos hombres, ¿no? ¿Cómo los destruye? Y así, y si seguimos viendo y viendo en muchos más casos de ciudades, cómo vino el Señor a destruirlas. ¿Y cuál es la razón? Por el pecado. ¿Cómo las destruye? Como Él quiere. Y a cada una diferente. Mire, ¿qué nos dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3, 4, 10? Todo es por causa del pecado. Todo es por razón y causa del pecado del hombre que no lo reconoce, que no se da cuenta de la condición en la cual se encuentra. Y aún a pasar de los juicios de Dios, no siguen viendo cómo se encuentra y le juzgan a Dios, que es injusto, porque hace los juicios que hace. 1 de Juan 3, ¿se acuerdan qué versículos dice ahí? 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿A qué vino Jesucristo? A destruir la obra de Satanás.
que es el pecado. El pecado habita en el corazón de cada uno de nosotros. No lo estés buscando por allá o en allá. El pecado vive y reina en el corazón de cada uno de los hombres. Y el Señor vino a destruir el pecado, la rebelión contra Dios, que es rebelión, a destruir la obra del diablo, que es el pecado y que es la rebelión contra Dios, porque no aceptamos las leyes de Dios, porque no aceptamos lo que Dios dice que es pecado, porque para nosotros siempre nos estamos justificando. ¿Qué está haciendo ahorita el mundo en estas fiestas paganas? ¿Por qué no celebramos nosotros esas fiestas? ¿Por qué? Porque no son de Dios, pero algunos van y las celebran, hagan lo que quieran. Eso no es de Dios. Las fiestas que Dios nos da son las bíblicas. Y cuando vienen las fiestas bíblicas no aparecen, pero sí las del mundial, ahí están eso ya no nos importa. Pero mire, Dios vino a deshacer la obra de Satanás que hizo en el hombre, que es el pecado. Y el hombre no tiene conciencia del pecado, hermano, ni sus consecuencias, ¿me entienden? El diablo y los hombres que son de él, lo que no quieren, fíjese, ¿por qué se les predica la palabra? ¿Y por qué dicen que sí creen? Pero ¿qué pasa cuando se les dice? Los hombres lo que no quieren es que sea destruido, que se acabe su vida de pecado, de rebelión en la que viven. Usted va y les predica y ellos saben que es la verdad, se dan cuenta, pero no quieren dejar el pecado, no quieren dejar la maldad, no quieren dejar el vicio, la mentira, el odio, el robo, el adulterio y todo, no lo quieren dejar porque lo aman, porque esa es la vida de ellos. Y todavía se enojan contra el Señor cuando los va a condenar. Ellos no quieren dejar su vida de pecado, su vida mala de rebelión en la que vive en el mundo y pecados, como fue con Israel, cuando el Señor los saca de Egipto y los lleva a la tierra. Fíjese, para que vean los juicios de Dios, hermano. Nadie se escapa de los juicios de Dios por razón del pecado. El juicio empieza por su casa, por tu casa, por su casa. Fíjese lo que pasó en el caso de Israel. Luego, cuando ellos salen de Egipto y empiezan a murmurar y a hablar contra Dios y que el Señor manda a aquellos hombres, ¿cómo se llama? A ver la tierra, Números 14:34, vamos a verlo rápidamente. Fíjense, nosotros pensamos, bueno, sí, Víctor nos daba una enseñanza la semana pasada sobre los nombres de estas personas que fueron a ver la tierra, a conocerla. Dice, ¿ya lo tienen? Bueno, eran puros varones importantes, príncipes de Israel, y ya sabemos la historia que cuando van y ven y empiezan a hablar mal contra Dios, y empiezan a decir que no, y que no, y no entraran porque eran todo lo demás. Y luego, fíjese cómo mueren en el 14:36. Dice así. Y nosotros podemos decir, ay, Señor, qué juicio tan severo. Nada más porque dijeron que no entraron, no tuvieron la fe suficiente. Dios no hace excepción de personas, hermano. Tú dices ser cristiano, pero ¿quién sabe? ¿Por quién sabe cómo está tu vida delante de Dios? Mire, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. ¿Cómo murieron? ¿Pero fue un juicio justo o injusto? Justo. Aunque para el hombre haya parecido a los familiares, injusto. Dios no hace excepción de personas, hermano. Aquí vemos cómo mató a estos 10 hombres que eran del pueblo de Dios, o sea, no se escaparon.
Y luego a los otros hombres, ¿verdad? Que hablaron también. Y no los dejó entrar a la tierra prometida. Y todos murieron en el desierto. El hombre lo que quiere es seguir viviendo y haciendo, practicando la clase de vida que se lleva. El hombre ahorita y siempre ha sido igual. No quieren dejar la forma de vivir. Quieren decir ser cristianos, pero seguir viviendo bajo las mismas conductas, bajo las mismas cosas que siempre han vivido. Y pueden aparentemente limpiarse un poco, pero Dios conoce los corazones y sabe quién sigue viviendo en cosas que no son agradables a Dios. Mire, siguen robando, practicando la clase de vida que lleva, tomando, robando, mintiendo, adulterando. Y lo que más les duele es que se les acabe, que se les termine. Esa clase de vida no la pueden dejar. Por eso no quieren aceptar a Jesucristo. Porque cuando usted les predica, dice, no, es que ahí no voy a poder tomar. Es que ahí no voy a poder tener 2 mujeres. Es que ahí no puedo mentir. Y ahí que no el otro. Y pues dice, no puedo seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar de vida. Y prefieren seguir su vida. ¿Cree que esto es injusto ante los ojos de Dios cuando les está dando la oportunidad de salir del mundo y salir del pecado? Y no quieren, porque quieren vivir bajo el pecado. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos todavía seguir? Ahorita lo vamos a analizar sobre estas condiciones. Mire, vemos que otro caso también muy impactante, cómo el pueblo de Israel tan pronto se apartaba del Señor. Y ellos decían ser pueblo de Dios. Pero Dios tenía que castigarlo. Dios no los dejaba sin hacer juicio. Y aunque la promesa era que continuara el pueblo de Dios, pero estas generaciones sufrían el juicio, sufrían el castigo de Dios. ¿Se acuerdan el caso de Elías, hermano? ¿Cómo encontraba ese pueblo? Israel, ¿cómo se encontraba en ese momento ante el Señor? Está en Primera de Reyes 18. ¿Cómo se encontraba el pueblo? ¿Cómo es que no se puede concebir, no? Que el pueblo que continuamente Dios mandaba profetas, que hablaba, que tenían la ley, tenían la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba con ellos? Continuamente estaban viviendo una vida de pecado, de desorden. Tenían ídolos, tenían imágenes de dioses que no eran. Dice que el Señor los confronta por medio de Elías. Dice, y pone, ya sabemos la historia, ¿verdad? Pone el sacrificio y luego dice, bueno, el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios de Israel. Todavía dudaban cuál era el Dios de Israel, que los había sacado de Egipto, que los había llevado por el desierto, que les había dado tanta bendición, y todavía dudaban de cuál era el Dios de Israel. ¿Todavía dudas tú quién es tu Dios para ti? ¿Sigue siendo el mundo, el dinero y las cosas materiales? ¿Esos son tus dioses? Miren, y después de que cayó fuego de Jehová el 38, 18:38, desde el 37, fíjese lo que es un gran responsabilidad predicar estos mensajes. Realmente yo no lo quería hacer, pero el Señor me lo puso. Y prefiero obedecer a Dios para no quedar bien y quedar bien con ustedes. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Fíjese la misericordia de Dios. Pero mire, entonces Elías les dijo, prender a los profetas de Baal, que eran 400 y tantos, para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Ay, qué malo Dios, qué malo Elías.
¿Cómo es que estos hombres, ¿verdad?, que eran profetas de Satanás, que eran profetas del demonio, y el Señor los destruye porque estaban haciendo un daño al pueblo de Dios? ¿Qué cree que va a pasar con todos estos falsos profetas? Todos estos hombres y falsos pastores que lo único que quieren es endulzarles la boca. ¿Para qué? Para que oigan bonito, pero no hablan contra el pecado. No dan el conocimiento de cómo está tu corazón hoy. El tiempo está a las puertas, hermano. Créanme lo que el Señor, yo no quería predicar esto. Le tocaba a Josué. Y Josué tenía algo parecido, pero le dije, espérate, porque yo no quiero predicar, yo me iba a ir a acostar y a dormir como Jonás. Y el Señor dijo, no te vas a dormir, vas a predicar esto. Y hermano, el que oiga, y el que no, hermano, sepa lo que tiene que venir y que pronto están los juicios de Dios y empieza en su casa. Mire, ¿qué pasó con Elías? Sin embargo, el pueblo aparentemente tuvo un arrepentimiento, aparentemente volvió a Dios, pero no de corazón, sino de labios. Como muchos están aquí, pero no de corazón. Su alma y su vida todavía anhelan el mundo y las cosas materiales. No viven para Dios, no dan su corazón al Señor como Él lo pide, como Él lo dio. Sin embargo, el Señor es tan bueno y misericordioso que sigue teniendo misericordia. Pero se va a acabar el tiempo, hermano. Se va a acabar el tiempo de la misericordia de Dios. El tiempo que Dios da para el arrepentimiento y para la gracia de la salvación. Mire, todos estos nos dice cómo el Señor destruyó el pecado, aún en Israel, la tierra de Canaán. Ahora, quiero decirles algo. Ahorita lo que está pasando en Israel, ahorita lo que está pasando en la tierra de Dios. ¿Cuánta gente ignorante, tonta, falta del Espíritu de Dios, porque no hay otra palabra? Están apoyando a Hamas, están apoyando a estos terroristas que son hijos de Satanás. Todas las naciones, y no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, sin entender nada de la palabra ni de los principios de Dios. Quiero decirles algo, para que esto lo entiendan, comprendan, y si no, que Dios tenga en su misericordia darles a ustedes también un entendimiento. Cuando Dios hace el juicio en el diluvio, fíjese, ponga atención a esto. Cuando Dios hace el juicio en el diluvio y salen los 3 hijos de Noé, ¿se acuerda que en uno hace una maldición Dios? En Cam, por lo que hizo con su padre. No pueden honrar a los padres, no pueden darle la gloria al padre tampoco. Y este hombre malvado, ¿verdad?, deshonró a su padre. Y Noé lo maldijo, dijo, maldito serás. Toda la familia, la descendencia de Cam. ¿Quiénes son Cam? ¿Quiénes es Cam y su descendencia? ¿Dónde habitaron? ¿Dónde poblaron? En la tierra de Canaán. Toda esa tierra de Canaán. ¿Qué fue lo que le prometió Dios a Abraham? Que le heredaría la tierra de Canaán. Que echaría fuera toda esa gente maligna y que le daría esa tierra, porque están bajo maldición. Y el Señor los llevó a la tierra de Canaán y empezó a hacer su obra y a destruir esas naciones una por una. Miren lo que dice en Deuteronomios 7. Toda esa maldición se tiene que cumplir y se sigue cumpliendo. Dios quiere destruir a esas naciones. Son hijos de Satanás. ¿Cómo dices eso? ¿Todos son hijos de Dios? No. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere destruir a esas naciones. Israel no los destruyó cuando Dios le dijo, los tienes que destruir, matar a todos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, ya hayas echado delante de ti a muchas naciones, y mira, todas estas eran tierras, hijos de Cam, al Eteo, Gerveseo, Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú.
que eran las que estaban ahí y eran hijos de Cam y tenían que ser destruidos. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿No ha sido así siempre? Lo mismo. Mas así habéis de hacer con ellos. Fíjese, el mundo se opone. ¿Cómo vas a destruir sus cochinadas de templo? ¿Cómo vas a destruir la mezquita? ¿Cómo vas a destruir sus altares del demonio? Destruirás, dice, así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruirás sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Quién está dando la orden? ¿Moisés? No. Josué, no, fue Dios. Tenían que hacer esto, no lo hicieron y dejaron a esas naciones ahí. Y Dios les dijo que por no haberlo, ¿saben ese versículo? No, no creo. Josué 3. Creo que sea necesario leerlo. Que veamos, la desobediencia siempre del hombre trae consecuencias. Pero eso no es pecado, no es tan grave el pecado para ellos haber dejado esas naciones. Dice, es Jueces 3. Jueces 3. Nosotros pensamos, mira, no es tan peligroso el seguir amando el mundo, al tener todo ese amor y ese deseo por las cosas materiales. Dice, el 2:1 primero, para que vean, o sea, Dios es justo, hermano, y lo que Él dice lo va a cumplir, aunque tú digas, es muy dura la palabra, sí es muy dura, porque Dios lo está diciendo. Y el 2:1, el ángel de Jehová subió a Gilgal y a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra en la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra de Canaán, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino serán azotes para vuestro costado, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo habló su voz y lloró. Un lloro, ¿verdad? Y llamaron el nombre a aquel lugar Boquim y ofrecieron ahí sacrificios a Dios. Cuando vienen las cosas y cuando Dios nos habla ya demasiado tarde. Y en el 3:1 dice, estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y aquí vienen los 5 príncipes de los filisteos, los cuales están ahorita Tiro, Sidón, Gaza y todos estos hombres, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte Bar hasta llegar a Hamad. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, todos estos feos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron. Pues no que se habían arrepentido, no que habían llorado, no que habían clamado. Más tardaron, ¿verdad? De nada les sirvió. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer con esas naciones? ¿Qué no saben que esas naciones representan pecados, pecados horribles, pecados de Satanás? Cada una de estas naciones
simboliza un pecado de Satanás que los tiene cautivos, ¿ves? Así como Sodoma y Gomorra, el homosexualismo, lesbianismo y todo, que aunque muchos de ustedes lo quieren reconocer todavía como, ay, no es tan malo, hay que tener misericordia de ellos. Dios no las va a tener, Dios los va a destruir, y junto con los que lo apoyen estas naciones. Dice a Josué que ya habían dado, ¿en dónde? ¿Qué dijeron? ¿Y cómo creen que le va a ir a México? ¿Cómo creen que va a pasar? ¿Qué creen que Dios va a estar de acuerdo? ¿Que pongan sus propias leyes invalidando las leyes de Dios? El problema es que ¿cuántos cristianos están a favor de esta tontería? En fin, aquí están viendo entonces cómo Dios dijo que estas naciones de Canaán están bajo maldición, tienen que ser destruidas. Israel no lo quiere hacer, Dios lo va a hacer. ¿Cómo las va a hacer? Imagínense. ¿Por qué ahorita está la situación tan terrible? ¿Por qué ahorita todos se ponen contra? ¡Ay, está haciendo, qué dicen? Matando niños. Hermanos, van a morir, tienen que morir todos. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo? No sabemos, pero tiene que destruir eso. En el milenio no van a estar, no van a existir esas naciones. No van a existir ninguna de ellas que representan a Satanás y al pecado. ¿Me entienden? Y todavía queremos estar a favor de todas estas naciones. Es terrible, hermano, de veras. Mire, el Señor vino a destruir y acabar la obra del diablo. Sí, es el pecado. ¿En dónde empieza el Señor haciendo esta obra? A acabar la obra del diablo, el pecado, en cada hijo de Dios. Primeramente lo hace personalmente, en cada uno, destruyendo el amor al mundo. Muchos creen que eso no es pecado. Puedes seguir amando al mundo, divirtiéndote, viviendo ahí y viniendo una vez al año al culto o allá, cuando se les ocurra y quieran. Mire lo que dice 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y las cosas que son de él, no son de Dios, hermano. Muchos creen que no es malo amar al mundo, las fiestas paganas, todo lo que es del mundo, eso es del mundo, es de Satanás, hermano, no es de Dios. 2:15, no améis al mundo, fíjate, aquí no me está diciendo el pecado, el mundo también está lleno de pecado, de todas las cosas, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Señor nos tiene que sacar del mundo, hermano. A muchos los tiene que llevar al desierto. Porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, ¿cuáles son esos deseos que tienes? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero nosotros los escudamos. Y no es tan malo. No es tan malo amar al mundo, vivir en todo lo que el mundo te ofrece. Hermano, sí es malo. Dios dice, no lo améis. Dile a Dios. Y si quieres juzgarlo, peor te va a ir. Porque no es tu juicio el que va a prevalecer. Dios va a hacer juicio sobre él. Primeramente, la iglesia es de Dios. Para que después vengan los juicios sobre el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, fíjese, ¿a qué vino Jesucristo? A destruir, a acabar la obra del diablo, el pecado en cada hijo de Dios, personalmente, en cada uno destruyendo el amor al mundo, los deseos que es pecaminosos ante Dios. Muchos dicen ser cristianos y su vida no cambia, la conducta de ellos sigue igual, las mujeres y los hombres. Y mientras una persona no cambia, no es de Dios. Mientras siga viviendo en el mundo y en el pecado, aunque diga ser hija de Dios, tiene que haber un cambio. ¿Cuántos de nosotros vivíamos en situaciones terribles, feas, de pecado, de vicio, de maldad, otros de idolatría, otros de tantas cosas? Y no me digas que vamos a seguir practicando estas cosas. Tenemos que dejarlas. Pero ¿cuántos no las dejan? Y siguen viviendo y se siguen ser cristianos. ¿Qué crees que pueden burlar a Dios? ¿Crees que Dios todavía tiene un poco de misericordia para el último tiempo? En fin, Él
el que no es de Dios, de Jesucristo, va a seguir defendiendo el pecado en su vida, tanto personal como del mundo, de las leyes y de las naciones. Nunca vamos a estar a favor del pecado. Nunca vamos a estar a favor del mundo, de sus leyes y de sus reglas que ellos digan. Ay, pero es que eso te va a acarrear tribulación, claro, te va a acabar al frente así. Si quieres seguir a Dios así, y si no, ya sabes cuál va a ser tu lugar. No te puedes escapar de los juicios de Dios. Hoy lo estamos viviendo, como está escrito, que vendrá un aumento ¿de qué? Del pecado. Estamos viviéndolo, somos conscientes, hermano, de lo que estamos viendo, un aumento del pecado. Y aunque estamos un poco alejados, como las grandes naciones, en las cuales vea la destrucción, cómo llega a todas esas grandes ciudades, capitales y lugares donde están llenas de pecado y de maldad. Y aunque tú vivas aquí aparentemente apartado del pecado de esas grandes ciudades, sin embargo el corazón sigue amando esos lugares, sigue amando el pecado. ¿Cuántas naciones van a ser destruidas por Jesucristo? ¿Cuántas naciones van a ser destruidas por Jesucristo? Muchas, no podemos saber cuántas. México será de las que estén dentro del costal. Pues como van las cosas, ¿verdad? Si entre más se pongan a favor de todo lo del anticristo y sus leyes materiales y malas, lo más seguro es que va a estar para él. Estamos viviendo los tiempos finales del mundo de Satanás, que le están preparando el camino al reino de Satanás, al reino del anticristo, que es un reino del pecado. Y lo vemos diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo, reconociendo las leyes malas del mundo y de los hombres. Eso es lo bueno. Y negando las leyes de Dios. Y como está escrito, hermano, que tiene que venir para que venga el juicio y destrucción del mal, del pecado y del diablo, sabemos que el reino de Satanás tiene que venir primero y va a haber un aumento del pecado. Y ya lo estamos viviendo, del pecado, de la apostasía, tanto en las naciones, y que el Señor va a destruir. Si no viene primero ese periodo, ese tiempo de maldad, de pecado en el mundo, no vendría la destrucción, pero tiene que llegar a un límite para que entonces Dios intervenga. Y lo estamos viviendo. Aquí están los ejemplos, hermano. Aquí están los ejemplos. ¿Qué estamos esperando? ¿A qué quieres esperar al anticristo? ¿A que veas ya su reino y su gobierno? Cuando ya no vas a tener oportunidad de arrepentirte. Aunque muchos dicen, sí, vamos a tener. Pues espérate si quieres saberlo. El reino de Satanás por el pecado, es por el pecado. Y el Señor lo va a destruir. Su reino, cuando venga el anticristo, ¿cómo se va a multiplicar el pecado? Imagínense. Una persecución, estoy hablando ya de los últimos 7 años, ¿verdad? La apostasía. Cuando el anticristo manifieste su reino, ¿no les da temor, hermano, quedarse? ¿No les da temor entender que pueden ustedes estar dentro de ese periodo si no se han arrepentido de corazón, si no han renacido espiritualmente? El reino de Satanás es y se forma y se hace por el pecado. Pero el reino de Dios de Jesucristo, es un reino donde jamás puede reinar, existir el pecado. Repito, el reino de Satanás se identifica por la vida de pecado, ¿sí o no? Y el reino de Dios de Jesucristo a eso vino. Es un reino donde jamás puede reinar, existir el pecado. Nunca. ¿Creen ustedes que ahorita en el cielo reina el pecado? ¿Creen ustedes que ahorita en cada verdadero hijo de Dios reina el pecado? Dice que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si el pecado te sigue gobernando, nada como en muchos, que solamente vienen ahí a aparentar una religión, pero no son renacidos. ¿De qué les aprovecha? Todos los que son del reino del diablo en la tierra van a parar a su reino al final. Es lógico, ¿no?
No, o sea, ninguno de ellos se va a escapar. Repito, todos los que son del reino del diablo, toda esta gente, por eso lo estamos viendo en la tierra, van a parar al reino de Satanás al final. ¿Y a dónde van a parar? Al infierno. ¿Cuál es el reino de Satanás? El pecado. ¿Y dónde van a parar todo Satanás y todos sus hijos? Al infierno, porque es su reino de él. Ahí van a estar con él. El diablo siempre llevará a su gente con él. ¿A dónde lo va a llevar? Al pecado, a las falsas religiones, a los vicios, a la maldad, a todo lo que es pecado. Y el hombre dice, no, eso no es tan malo. Puedo ser cristiano y puedo estar lleno de la vida de Satanás en tu corazón. Entonces vemos que el infierno siempre será el lugar final de Satanás y de sus hijos. El diablo siempre llevará a su pueblo con él al pecado y luego al infierno. No se engañen, no se engañen. Si no ha habido una muerte al pecado en tu vida, si todavía sigues amando tu posición en el mundo, el dinero, la gloria del hombre y del mundo, no has renacido, porque Dios dice que no ames al mundo. ¿Qué nos está ofreciendo el Señor? No te está ofreciendo el dinero, no está ofreciendo el mundo, te está ofreciendo el reino de los cielos. Vende lo que tienes. Ay, hermano, eso es del principio de la iglesia. Estás mal, porque no amas a Dios, porque no le das la gloria a Dios. Sigues viviendo para ti en tu egoísmo y en tu mundo. Están mal, hermanos. Están mal. Hay muchos que nunca pueden dejar su dinero, su negocio, su trabajo, nada. Mire, si no ha habido una muerte al pecado, al mundo y sus cosas que son de él en tu vida, y si lo sigues amando, practicando, y no lo aborreces, no renuncias, sigues siendo un hijo del diablo. Mientras no renuncies al pecado. Y solo tú sabes cuál es tanto aquello que amas y que escondes muy adentro de ti. Y ahí el Espíritu Santo hoy me está redarguyendo a mí y está diciendo, ¿qué es lo que tienes que hacer morir en tu vida, en tu corazón? Porque hay pecado en el pueblo de Dios, sí lo hay. Y Dios quiere que nos arrepintamos. El Señor Jesucristo nos tiene que rescatar, liberar del pecado en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan lo que le decían alma y cuerpo? ¿Se acuerdan lo que le decían aquellos judíos cuando el Señor les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? ¿Y qué le decían? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Y el Señor les dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. ¿Cuál casa? En la casa de Dios. Si el Hijo libertare, verdaderamente seréis libres. Si no eres libre del pecado, del amor al mundo, hermano, estás en un grande peligro, porque sigues siendo del diablo, porque el diablo no puede dejar de pecar, y porque un hombre que no ha sido renacido, liberado del pecado, a eso vino Cristo, no ha sido lleno del Espíritu de Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa, solamente podemos nacer espiritualmente por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. No tus obras, ni tu arrepentimiento falso, ni tus mentiras religiosas. Tampoco, tú no puedes vivir una vida de santidad apartada del pecado sin el Espíritu de Dios. Y muchos no les interesa. Su vida no está llena del Espíritu. Su vida está llena del pecado, del mundo y de las cosas materiales. Si no os llenáis del Espíritu Santo, no vas a poder vencerlo. Vas a tener una vida amargada, una vida mediocre, una vida en la que estás aquí, y al rato estás aquí alabando a Dios, y al rato estás en el mundo. Nada más que el Espíritu Santo va a podernos librar del pecado, hermano. Así como nos libra de la condenación del pecado, nos va a dar la salida para también ser libres de este mundo. Solo Él puede hacer su obra, nadie lo puede hacer, tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer, solo Dios lo puede hacer. Y cuando clamamos a Dios, no a los hermanos, no a los papas, no, porque la paga del pecado es la muerte, muerte física y espiritual. ¿Y sabes cuál es la segunda muerte, verdad? La segunda muerte en la cual, hermano, van a ser arrojados al infierno, sin ninguna esperanza, ninguna manera de arrepentirse. Su lugar del pecado y del diablo y sus hijos
debe de estar en el infierno, hermano. Ahí es donde va a acabar. No tienen otro lugar. Tienes que creer y entender que el pecado en tu vida te va a llevar al infierno. Renunciemos a él. Solo tú sabes. Renuncia a él. Renuncia al pecado que todavía te tiene atado en tu corazón, porque te va a llevar al infierno. No te va a llevar a Cristo, te va a llevar al reino de Satanás. Renuncia a él. No puedes estar en los dos lugares. No puedes estar en el reino de los cielos y en el reino de Satanás. No puedes estar en el cielo y no puedes estar en el infierno. Por cuantos no pueden estar en el cuerpo, en la iglesia del Señor. No pueden. ¿Por qué? Los que son de Dios vamos a vivir con Dios, para Dios y por Dios. Desde aquí en la tierra y luego cuando moramos. Si es que morimos, ¿verdad? Pero cuando una persona muere, ya aquí vivió con el Señor y seguiremos viviendo con Él. Un muerto físico, termino, y un muerto espiritual no puede vivir, no estar con los vivos, ni físico ni espiritual. ¿Dónde están los muertos? Allá afuera, haciendo sus ritos, sus tradiciones, y muchos otros amando el mundo y todo lo demás. ¿Dónde están los muertos? Váyase allá en la esquina y a ver. Ahí están todos los muertos, ¿verdad? Físicos. ¿Dónde están los muertos espirituales? Allá afuera, en el mundial. ¿Dónde deben de estar los vivos? Con los vivos. ¿Dónde están los muertos? Con los muertos. Y un muerto apesta. Un muerto no puede estar con los vivos, hermano. Apesta. No tiene comunión, no tiene vida, no tiene trato. No aguanta tampoco el olor a vida. Satanás no aguanta el olor a vida. No aguanta el olor a Cristo. No puede permanecer con los vivos. Él tiene que estar con los muertos, donde está su lugar, y con el pecado. Cada uno está en su lugar. Los muertos con los muertos y los vivos con los vivos. El Señor hizo separación, ¿se acuerdan? Entre los hijos de los primogénitos. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice ahí el Señor? ¿Cómo hizo una separación entre los hijos primogénitos de Egipto y los hijos primogénitos de Israel? ¿Sí o no? ¿Qué dijo? Para que vean que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Egipto, Satanás, del mundo. Y ni uno solo de los primogénitos de Israel padeció. Todos los primogénitos del mundo y de Satanás van a desaparecer. Y van a desaparecer y van a ser muertos. Una tercera parte de hombres de Satanás. Así como, ¡ay! ¿Cómo el Señor mató a estos inocentes primogénitos de Egipto? Eran hijos de Satanás, entregados a sus dioses. ¿Tú quién eres para juzgar a Dios? ¿Ay de ti? Todos esos juicios que vienen, ¿verdad? Y el hombre quiere juzgar a Dios. Es que el hombre es bueno. El hombre, no es bueno. Nunca se arrepiente. El hombre es amigo del mundo de Satanás. Y su vida está ahí. ¿Qué crees que Dios no conoce? ¿Cuántos van a morir? Aún de Israel, ¿cuántos van a morir? Y fíjese, nomás termino con este versículo en Apocalipsis. Fíjese el juicio tan tremendo que va a ser con la gran ramera. ¿Usted cree? Aunque ellos lo saben y lo leen. Capítulo 18. Fíjese cómo nosotros decimos, esta gran ciudad, este grande imperio que ha tenido 2000 años de reinado, pero en una hora lo va a desaparecer. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Quién va a impedir a este ángel? Y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Ay, Señor, ¿cómo vas a matar a toda esa gente inocente que adoran las patas del Papa y de todas las cosas? Señor, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda haba inmunda y aborrecible. ¿Por qué los va a destruir? Porque son buenos, porque son pueblo de Dios, son hijos de Satanás. Dios les da la oportunidad y no quieren salir. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Sí, por el dinero, el comercio, han fornicado por el comer y con ella los mercaderes de la tierra se han
enriquecido con la potencia de sus deleites. ¡Claro! Y oyó otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, salgamos de toda tradición, rito satánico. Ay, es que esta es la gran ramera. Pues por eso mismo, ¿qué tenemos que estar haciendo con los muertos? ¿Qué tenemos que estar haciendo con el demonio? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados, ¿por qué los va a destruir? Han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, darle a ella como ella os ha dado, y pagarle dobla según sus obras en el cáliz que ella preparó bebida. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Mire, pero mire lo que dice ella, cuando ella se ha glorificado, así está el mundo, se ha glorificado con sus obras, con su dinero, y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento. Ahí está el rico y Lázaro, ¿verdad? El rico se había deleitado y cómo le fue en sus tormentos. Y llanto, porque dice en su corazón, dime si no dicen estos falsos en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Todavía queréis estar bajo las mantas de Roma? ¿Todavía queréis estar bajo su cobertura? Y luego el 17, porque en una hora, han sido consumidas tanto riquezas, todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos. Y fíjese, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante esta gran ciudad del diablo? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo porque se les acabó su negocio, su religión, su vida pagana. ¡Ay, ay de la gran ciudad! ¿Usted diría esto, hermano? En la cual todos los que tienen naves en el mar se habían enriquecido en sus riquezas, pues en una hora ha sido desolado. Ahora mira lo que dice Dios. ¿Qué dice? Alégrate sobre de ella. Alégrate. ¿No se alegran? ¿O están tristes? Pues veo tristeza. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será. ¿Todavía se goza? Ahorita ella se goza, ¿no? En sus deleites, en sus mentiras y en sus cosas. Entonces, mire, hermano, más vale que lo reconozcamos y lo confesemos, nuestros pecados. No es ocultarlos. No te vale ocultar nada delante de Dios. Todo lo que Dios quiere es que nos arrepintamos y confesamos. ¿Por qué nos dio el Señor este mensaje? Yo no sé, pero Dios sí sabe. Hay dureza. Mire, el hombre, Dios le endurece el corazón al hombre, como Faraón. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la tentación. Mira, yo pido en esta hora al Señor que aquellos que son de Dios y que realmente, porque no hay justo ni uno, realmente yo soy el primero que tengo que ponerme a cuentas con el Señor porque el tiempo está cerca. Yo soy el primero, no el último, ¿verdad? Pues ya quisiera, aunque fuera el último, entrar. Pero ¿cuántos de ustedes quieren entregar, ¿verdad? O sea, no ocultarnos, confesarle y pedirle al Señor, vengan al frente, hermano. Vengan al frente, es bueno venir al frente, es bueno reconocer qué somos y lo que necesitamos del Señor, lo que necesitamos del Señor. No necesitamos nada del mundo, hermano, como Israel, no necesita apoyo del mundo, necesitamos la vida de Dios, necesitamos la obra de Jesucristo, necesitamos el Espíritu Santo que llene nuestros corazones, que nos redarguya, que cambie nuestra vida, que dejemos de amar el mundo, que dejemos la hipocresía y la mentira, que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Padre, aquí estamos en tu presencia, Señor. Tú conoces el corazón, tú
sabes, Señor, que me diste este mensaje, Señor, porque tú nos amas, porque así como a tu pueblo Israel, Señor, nos sigues dando la oportunidad, Señor. Sigues hablando a nuestros corazones, tú nos conoces, Señor. Tú sabes de antemano, Padre mío, aún lo que vamos a hablar. Yo confieso, Señor, yo prediqué lo que tú me dijiste, Señor. Yo hablé, Padre, solo tu palabra. Yo sé que es un gran compromiso, Señor, pero es tu palabra, porque es tu voluntad, porque es tu obra en nosotros, Señor. Por nosotros no lo podemos hacer. Que tu Espíritu Santo nos tiene que redarguir de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Que tu vida en nosotros tiene que crecer, Señor. No se tiene que apagar. La vida de tu Espíritu, Señor, va hacia arriba, va hacia tu presencia, Señor. Nada ni nadie en el amor de Dios, en el corazón de tus hijos lo puede apagar. Ni la lucha, ni tribulación, ni persecución, ni nada de este mundo puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, por favor, te pedimos, Señor, que soples en el corazón de cada uno de nosotros, que nos des un avivamiento espiritual, que nos des, Señor, más y más y más, que nos llenes con tu Espíritu Santo, porque esta carne, porque esta sangre no te pueden ayudar, no te podemos servir por medio de ella. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos hábitos, nuestras conductas que no son tuyas. Líbranos, Señor, líbranos, Padre, para que podamos, Señor, estar en tu presencia, porque tú eres santo, 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 y sin santidad nadie te estará contigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Jesús, Jesús. Ayúdanos, Señor. ¿Cuántos hermanos están presentes, Padre? En tu corazón, en sus corazones y sus vidas. Para ti no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este libertad. Ay, dale, manito. ¿Qué, Juanito? Amén. Amén.